Nunca se imaginó que un día estaría sentada en el borde de una cama ajena, en una habitación que olía a humedad y a desesperanza, preguntándose cómo era posible sentirse tan invisible. Margaret tenía 58 años y hasta hacía poco se consideraba una mujer fuerte. Había entregado su vida entera a su familia, primero a su esposo, un hombre que aunque no era perfecto, la hacía sentir vista, y luego a Amanda, su única hija, su razón de ser. Cuando su esposo murió de cáncer, Margaret sintió que el mundo se partía en dos. Aún así, encontró consuelo pensando que Amanda estaría allí para ella. Creía que el amor de madre era suficiente para sostener cualquier tormenta. Vendió la casa que compartió con su marido, esa que construyeron desde cero con cada centavo ahorrado, y aceptó la invitación de su hija para quedarse con ella y su marido Chad por un tiempo. Al principio pensó que solo sería algo temporal, un puente mientras encontraba un nuevo propósito. Pero desde el primer día notó una tensión que no podía explicar, una incomodidad en el aire cada vez que Chad entraba en la habitación. Él apenas la miraba, y cuando lo hacía, era con una mezcla de fastidio y superioridad que la hacía encogerse por dentro. Aún así, se tragó el orgullo, se obligó a ser útil, cocinaba, limpiaba, no hacía ruido. Pensaba que si se mostraba agradecida, todo mejoraría. Pero los días pasaban y la sensación de ser una carga crecía como una sombra detrás de ella. Chad no disimulaba su molestia. Ponía los ojos en blanco cuando ella hablaba, salía de la sala en cuanto ella entraba, e incluso una vez la escuchó murmurar aprovechada mientras él creía que estaba sola. Lo peor era que Amanda, su Amanda, no decía nada. Margaret buscaba en los ojos de su hija una pizca de apoyo, una palabra de consuelo, pero solo encontraba evasivas. «Está estresado», decía Amanda. «El trabajo lo tiene de mal humor». Margaret fingía que entendía, pero cada día que pasaba se sentía más desplazada, como una sombra que nadie quiere ver. Y entonces llegó esa noche. Había preparado su famoso pastel de pollo, el favorito de Amanda desde niña. Se sentaron a cenar, cada uno absorto en su mundo. Amanda en el teléfono, Chad con una cerveza. El silencio era tan espeso que dolía, y de pronto, sin mirar a nadie, Chad soltó: «¿Sabes? Tal vez ya es hora de dejar de fingir que esto es temporal. No somos una organización benéfica». Margaret sintió como la sangre se le iba del rostro. Lo miró sin comprender. Amanda se quedó helada. Y entonces vino el golpe final. «No trabajas, no aportas. Tenemos cuentas que pagar. Esto no puede seguir así». Margaret se giró hacia su hija buscando apoyo, una palabra que la defendiera. Pero Amanda solo murmuró: «Quizás sea lo mejor». Fue entonces cuando lo entendió todo. No era una invitada temporal, era un estorbo, y a nadie parecía importarle. Margaret no lloró en ese momento. Se levantó de la mesa con la dignidad herida, fue a su habitación y comenzó a guardar sus cosas en silencio. 2 maletas. Eso era todo lo que le quedaba de su vida. 2 maletas que alguna vez habían contenido sueños, recuerdos, y ahora solo cargaban ropa y cicatrices. Nadie la detuvo. Amanda no se levantó de la silla. Chad ni siquiera disimuló el alivio en su rostro. Margaret cruzó el pasillo sin mirar atrás, sin pedir una explicación. El aire en la calle estaba helado, pero el frío no venía solo del clima. Era el mismo que sintió cuando esperó frente al edificio, su cuerpo temblando no por la temperatura, sino por el abandono. No tenía dónde ir. La batería de su teléfono murió justo cuando trataba de buscar algún contacto, algún lugar. Se sentó en la acera con sus maletas al lado, mirando a la nada, intentando comprender cómo había llegado hasta allí. No podía dejar de preguntarse cómo una hija podía ser testigo de todo eso y no hacer nada. Pensaba en todas las noches sin dormir cuando Amanda era bebé, en cada fiebre que calmó, en los cumpleaños que organizó con ilusión. Y ahora la había dejado en la calle como si fuera un mueble viejo. Esa noche se refugió en un motel barato, de esos que huelen a desesperanza y a cigarrillos apagados en ceniceros de plástico. Se quedó tumbada mirando al techo desconchado, preguntándose en qué momento su amor dejó de ser suficiente. Los días siguientes fueron una mezcla amarga de silencio y sobrevivencia. Despertaba temprano con la esperanza de que Amanda hubiera recapacitado, de que algún mensaje llegara a su celular. Pero el teléfono permanecía mudo. Envió un mensaje corto: «Lo entiendo, te quiero siempre». No hubo respuesta. Semanas después lo intentó de nuevo con un simple «¿Cómo estás?». Solo recibió un emoji de corazón. La frialdad dolía más que cualquier reproche. Margaret intentó mantenerse ocupada. Salía a caminar, buscaba trabajo, cualquier cosa que le diera una razón para levantarse de la cama. Pero tenía más de 50 años, sin experiencia reciente, sin referencias. Nadie quería contratar a una mujer invisible. La soledad se volvió su única compañía.
Cada día se alargaba como si el reloj se burlara de ella. A veces sentía vergüenza de existir. Se había dedicado a cuidar de otros toda su vida y ahora no tenía ni siquiera a quién llamar. Una noche, revolviendo una caja de recuerdos familiares que había llevado consigo por instinto, encontró algo que cambiaría el rumbo de todo. Era el diario antiguo de su madre, encuadernado en cuero, cubierto de polvo, con una cinta aún marcando la última página leída años atrás. Algo en su interior le dijo que lo abriera, que esa noche no era como las demás. Y cuando lo hizo, cuando empezó a leer aquellas líneas con tinta azul y caligrafía firme, algo dentro de ella despertó. Un nombre, un secreto, una promesa que había estado enterrada por décadas. Y por primera vez en mucho tiempo, Margaret sonrió. Lo que descubrió en ese diario fue como encender una luz en un túnel donde llevaba meses caminando a oscuras. Su madre había tenido una relación secreta con un hombre importante, alguien con poder, dinero y un apellido que aparecía en periódicos y noticieros. No mencionaba su nombre completo, solo unas iniciales, HS, pero los detalles eran claros. Hablaba de encuentros a escondidas, de pagos que rechazaba pero finalmente aceptaba por necesidad y de una promesa. En caso de que algo le ocurriera, ese hombre se aseguraría de que su hija, Margaret, no quedara desamparada. Una entrada mencionaba a un abogado, Leonard Goldstein, quien supuestamente tendría conocimiento de todo. Margaret leyó y releyó cada página como si fueran pistas de una historia que nunca había sabido que protagonizaba. Al principio dudó. ¿Y si era solo una ilusión? ¿Una fantasía escrita por su madre en momentos de angustia? Pero algo dentro de ella, una intuición que no sabía que tenía, le decía que era verdad. Así que se aferró a esa mínima posibilidad como un náufrago al último pedazo de madera. Durante los días siguientes, investigó a escondidas desde la sala de ordenadores del motel. Buscó el nombre de Leonard Goldstein y, tras horas navegando entre anuncios viejos y registros de firmas de abogados, lo encontró. Estaba jubilado, pero seguía vinculado a una empresa privada en Dallas. No se atrevió a llamar. En su lugar, le escribió una carta a mano explicándole quién era, quién había sido su madre y pidiéndole una oportunidad para hablar. Pasaron casi 2 semanas hasta que recibió una respuesta. Una llamada que no esperaba, una voz que la sacudió por dentro. «Siempre me pregunté si un día te pondrías en contacto conmigo», le dijo el hombre al otro lado de la línea. Margaret se quedó paralizada. Él conocía a su madre, no solo como cliente, sino como algo más profundo. Le pidió que viajara a Dallas, que había algo que necesitaba ver con sus propios ojos. Margaret tomó un autobús Greyhound esa misma noche. No tenía nada que perder. Guardó sus pocas pertenencias, dejó una nota en el motel por si acaso y partió con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos los pasajeros podían escucharlo. Cuando llegó a aquella oficina modesta, silenciosa, con paredes cubiertas de libros viejos y un aire solemne, supo que no era una broma. Leonard Goldstein le entregó un sobre amarillento cerrado, con el nombre completo de su madre escrito a mano en el reverso. Dentro, una carta firmada por Harold James Sterling, fundador de Sterling Energy, el hombre cuya sangre corría por sus venas. En la carta confesaba todo: la relación, la culpa, el amor silencioso y la promesa incumplida de reconocerla. «Eres sangre de mi sangre», decía, «y aunque fui demasiado cobarde para hacerlo en vida, al morir te reconozco como mía». Margaret no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en su vida, alguien le decía que pertenecía a algo, que era valiosa, y no por el dinero que también venía con la carta, una fortuna que no esperaba, sino por la validación que jamás había recibido. Esa noche no durmió. Se quedó en la habitación del motel con la carta abierta sobre su regazo, como si temiera que al cerrar los ojos todo desapareciera. No podía dejar de pensar en cómo había cambiado todo en cuestión de días. La mujer que se había arrastrado fuera del apartamento de su hija, con 2 maletas y el corazón hecho trizas, ya no era la misma. Ahora sabía de dónde venía. Tenía un apellido escondido entre los muros del poder. Y aunque no buscaba reconocimiento público, ese conocimiento le dio una fuerza que nunca había sentido. No se trataba de dinero. Se trataba de recuperar algo que siempre le habían negado: su lugar, su dignidad. Decidió quedarse en Dallas unos días más. Paseaba por las calles como si fueran nuevas, aunque solo eran diferentes porque ahora ella se sentía distinta. Observaba a la gente desde las cafeterías, imaginando sus historias, sus dolores. Por primera vez no se sentía menos que nadie. No la avergonzaban sus arrugas, su ropa desgastada, ni su pasado. Había sobrevivido. Había sido rechazada, ignorada, humillada. Pero ahora tenía algo que nadie le podía quitar. Y con eso, una certeza comenzó a formarse dentro de ella. No volvería a Austin como la misma mujer que se fue. Cuando regresó, lo hizo con un plan silencioso.
No le dijo a nadie que estaba de vuelta. Alquiló un pequeño apartamento moderno en el centro, con muebles minimalistas y paredes blancas, muy lejos del viejo motel. Comenzó a vestirse diferente, con ropa sencilla pero elegante. Aprendió a usar el maquillaje con discreción, a caminar con seguridad. Se volvió invisible de una nueva manera, no porque no la vieran, sino porque nadie sospechaba quién era realmente. Estudió sobre inversiones, bienes raíces, leyes de propiedad. No quería venganza, al menos no en el sentido clásico. Quería control. Y cuando vio el anuncio de un complejo de apartamentos en venta en East Austin, no pudo creer lo que veía. Era el mismo edificio donde vivían Amanda y Chad, el mismo lugar del que la habían echado. El dueño estaba atrasado en los pagos de impuestos y el edificio saldría a subasta en 2 semanas. Margaret no dudó. Con la ayuda de Goldstein creó una empresa fantasma, ML Holdings, siglas de Margaret Luisa, transfirió parte de la herencia y presentó su oferta. El día de la subasta se sentó frente al ordenador con las manos temblorosas y el corazón latiendo como si fuera a romperse. Cuando el sistema confirmó que había ganado, no dijo una palabra. Solo respiró hondo y susurró para sí misma: ahora veamos cómo le gusta a Chad pagar el alquiler de una boca que no puede alimentar. La primera fase fue silenciosa. Nadie sabía que Margaret estaba detrás de la compra. Utilizó el nombre de su empresa en todas las comunicaciones y designó a un administrador de propiedades externo para manejar los asuntos del día a día. Pero las reglas cambiaron. Se enviaron avisos a todos los inquilinos informando sobre nuevas inspecciones, ajustes de alquiler conforme al valor de mercado y renovaciones necesarias. Para Amanda y Chad el aumento fue drástico, el triple del monto que pagaban antes. Legal, justificado y perfectamente ejecutado. No fue un acto impulsivo, ni un ataque emocional. Fue una declaración de principios. No necesitaba gritar ni aparecer frente a ellos. Bastaba con mover piezas. Margaret sabía que Chad reaccionaría con furia. Él era el tipo de hombre que no soportaba sentirse impotente, que medía su valor por el control que ejercía sobre los demás. Y ahora estaba perdiendo el control sin saber siquiera quién estaba al otro lado de la cortina. Amanda fue la primera en intentar comunicarse. Llamó 2 días después de recibir el nuevo contrato. Dejó un mensaje: mamá, no sé si sabes lo que está pasando, pero el alquiler subió de golpe. Chad está furioso. No sé qué hacer. ¿Podemos hablar? Margaret escuchó el mensaje una vez, luego otra, y no respondió. No por crueldad, sino porque por primera vez ella tenía el poder, y necesitaban sentir el peso de sus decisiones. Pasaron las semanas, y la tensión dentro del apartamento de Amanda y Chad comenzó a fermentar. Margaret no necesitaba cámaras ni testigos. Bastaba con pasar por fuera del edificio y ver las luces encendidas hasta tarde, los gritos que se filtraban por las ventanas, las sombras proyectadas en las cortinas. En una de esas noches se detuvo frente al edificio por unos minutos. Desde la acera observó a Amanda caminar de un lado a otro mientras Chad alzaba la voz. Su silueta era inconfundible, su postura agresiva, casi teatral. ¿Y Amanda? Amanda era la misma que alguna vez corrió hacia ella con una rodilla raspada, pidiéndole que espantara a los monstruos debajo de la cama. Margaret se quedó allí solo un instante más. Luego se dio la vuelta y se fue. No sentía satisfacción. No había placer en ver a su hija sufrir. Solo una mezcla de vacío y reivindicación. Porque en el fondo aún deseaba que todo fuera diferente. Que Amanda la invitara de nuevo, no al apartamento, sino a su vida. Pero sabía que eso no podía forzarse. Al menos no todavía. Así que se mantuvo en silencio. Esperó. Porque a veces la justicia más poderosa no hace ruido, solo actúa. La confirmación de que su estrategia estaba funcionando llegó una mañana cualquiera, cuando Margaret entró al supermercado del barrio. Estaba allí por casualidad recogiendo algunos víveres para el fin de semana, cuando la vio. Amanda, 2 pasillos más adelante, empujando un carrito medio vacío. Llevaba el cabello recogido de forma descuidada, sin maquillaje, y su expresión era de agotamiento. No solo físico, sino emocional. Margaret se detuvo instintivamente, ocultándose tras una estantería de cereales en oferta. No quería verla así, pero tampoco podía dejar de observar. Era su hija, y verla en ese estado le apretaba el pecho. Amanda se detuvo frente a una caja de macarrones con queso. La tomó, la miró durante un largo momento y luego la devolvió al estante. Sacó el móvil, lo revisó y sus hombros se encogieron como si esperara una respuesta que no llegaba. Margaret sintió como una grieta se abría dentro de ella. No por venganza, sino por tristeza. Esa mujer frente a ella no era la misma que la había echado de su casa. Era una versión rota, desorientada, perdida. Y sin embargo no se acercó.
porque ese dolor no se reparaba con palabras. Era un proceso que Amanda tenía que comenzar sola. Margaret salió del supermercado sin hacer ruido, con los ojos nublados, recordando los días en que todo era más simple, cuando un abrazo bastaba. De regreso en su apartamento, Margaret se sentó en el sofá con una taza de té entre las manos, mirando por la ventana sin realmente ver. Pensó en todo lo que había pasado, en lo lejos que había llegado desde aquella noche en la acera con 2 maletas. Ya no era la mujer que necesitaba pedir permiso para existir. Ahora era la dueña del edificio, de su tiempo, de su historia. Pero aún así, algo dentro de ella seguía doliendo. No había odio hacia Amanda, solo una herida mal cerrada. Sabía que Chad era el cáncer, la raíz de todo, pero Amanda lo había permitido. Y esa complicidad silenciosa era más difícil de perdonar que cualquier insulto. Aún así, Margaret había aprendido que algunas batallas se ganaban con paciencia, con silencio, con presencia firme. Empezó a hacer pequeñas mejoras en el edificio discretamente. Nuevas cerraduras, reparaciones en las áreas comunes, iluminación renovada. Todo a nombre de ML Holdings. Nadie sabía quién estaba detrás, y eso le daba libertad. Chad seguía enviando correos llenos de exigencias y quejas. Margaret los leía con una sonrisa. Era como ver a un animal enjaulado golpeando los barrotes. No se trataba de crueldad, se trataba de equilibrio, de justicia. Y mientras él se desmoronaba, ella se reconstruía, más fuerte, más clara, más dueña de sí misma que nunca. Con cada semana que pasaba, Margaret sentía cómo recuperaba partes de sí misma que había dado por perdidas. Asistía a reuniones comunitarias bajo un nombre discreto, aprendía sobre gestión de propiedades e incluso empezó a considerar nuevas inversiones. No buscaba fama ni gloria, solo estabilidad, algo que nadie pudiera quitarle. Mientras tanto, las llamadas de Amanda comenzaban a llegar con mayor frecuencia. Eran mensajes de voz cortos, con un tono tímido, lleno de dudas. «Hola, mamá. Solo quería saber si estabas bien. Sé que las cosas no han sido fáciles». Margaret escuchaba cada uno, pero no respondía. No por resentimiento, sino porque aún no estaba lista. Ella también necesitaba espacio para procesar todo. Cada vez que la tentación de devolver la llamada la invadía, abría el diario de su madre y releía aquellas líneas cargadas de dolor y protección. Margaret nunca lo sabrá, no debe saberlo nunca, pero ahora lo sabía. Sabía quién era, de dónde venía y por qué su madre había hecho todo en silencio. Ese conocimiento era como una coraza que la protegía del pasado. La Margaret que Amanda había dejado atrás ya no existía, y la que había surgido de las cenizas no se doblegaría tan fácilmente. La tensión en el apartamento de Amanda y Chad alcanzó un nuevo nivel cuando el administrador del edificio, sin saber su conexión con Margaret, le envió un informe de mantenimiento con fotos. El estado del apartamento era deplorable. Azulejos rotos, moho en el baño, acumulación de basura. Claramente estaban recortando gastos. Margaret sintió una mezcla extraña de emociones al ver aquellas imágenes. No era satisfacción, era claridad. Chad estaba perdiendo el control y Amanda vivía atrapada en su propia inercia. Supo, por comentarios de otros inquilinos, que Chad había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo, mientras Amanda lloraba en las escaleras traseras del edificio. La estructura emocional de ese hogar estaba colapsando, y Margaret, desde su nueva posición, solo observaba. No con crueldad, sino con la certeza de que lo que estaba viendo era el resultado de todas las decisiones equivocadas que ambos habían tomado. Por primera vez, ella no tenía que hacer nada. El tiempo, la consecuencia y la verdad estaban haciendo el trabajo por ella. Y esa era la parte más poderosa de todo, saber que no necesitaba levantar la voz para que se escuchara su presencia. La confirmación de que algo más grave estaba ocurriendo llegó una tarde cuando el administrador del edificio le envió un informe tras recibir una queja por ruido. Un vecino había escuchado una discusión intensa proveniente del apartamento de Amanda y Chad. Gritos, golpes, palabras confusas y algo que hizo que Margaret contuviera la respiración. La frase «todo esto es culpa suya», dicha por Chad repetidamente. El encargado de mantenimiento subió a verificar, pero nadie abrió la puerta. Aún así se escuchaban pasos nerviosos, sollozos y objetos cayendo. Margaret no necesitaba estar presente para imaginar lo que ocurría dentro. Había vivido suficiente con esa tensión como para reconocerla desde lejos. Un par de días después recibió un sobre sin remitente. Dentro, una nota escrita con rabia. «Sé lo que estás haciendo. Te crees muy lista, pero no me das miedo. Voy a averiguar quién eres y cuando lo haga lo vas a lamentar». No estaba firmada, pero ella reconoció la letra. Chad escribía con la misma rabia con la que hablaba, apretando tanto el bolígrafo que las letras marcaban el reverso del papel.
Margaret se quedó sentada por un largo rato, observando esa amenaza. No temía por su vida, pero sí por lo que ese hombre podía llegar a hacer en su desesperación. Porque los hombres como Chad no sabían perder, solo sabían destruir cuando sentían que el suelo se les desmoronaba. A pesar de todo, no dejó que el miedo dictara sus movimientos. Habló con su abogado, activó medidas de seguridad adicionales para el edificio y reforzó la vigilancia en las zonas comunes. Todo dentro del marco legal, todo discreto. No quería escándalos, quería control. Mientras tanto, Amanda comenzó a aparecer más delgada, más callada, más apagada. No la veía directamente, pero los informes del personal del edificio hablaban de luces apagadas a media tarde, de caminatas al trabajo porque ya no tenían coche, de noches sin calefacción. Margaret escuchaba esos reportes con el corazón dividido. No era venganza lo que sentía, era tristeza. Una tristeza profunda como la de una madre que ve a su hija permanecer al lado de alguien que la rompe lentamente y no sabe cómo salvarla sin arrastrarla aún más. Aún así, se mantuvo firme. No podía rescatarla como antes. Amanda tenía que tocar fondo por sí sola, porque si algo había aprendido Margaret era que nadie se salva si no quiere salvarse. Y por mucho que doliera, ese era un camino que su hija debía recorrer con sus propios pasos, incluso si esos pasos la llevaban primero a la oscuridad. El momento que marcaría un antes y un después llegó una tarde nublada, cuando el interfono del edificio sonó inesperadamente. Margaret no recibía visitas. Su vida se había vuelto deliberadamente reservada, sin sobresaltos. Pero al escuchar la voz en el aparato, sintió como todo su cuerpo se tensaba. «Hola, soy Amanda Harmon». Me preguntaba si Margaret, es decir, mi madre, vive aquí. Su voz era temblorosa, insegura, como si cada palabra costara. Margaret se quedó paralizada, la mano suspendida sobre el botón. Durante unos segundos no supo qué hacer. Luego, con un suspiro contenido, presionó para abrir la puerta. 10 minutos después, escuchó 3 golpes suaves. Cuando abrió, Amanda estaba ahí, su hija, pero no era la mujer altiva que la había expulsado meses atrás. Era una sombra de sí misma. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados, la ropa arrugada. Parecía haber envejecido 20 años en unos pocos meses. No dijo nada al principio. Margaret tampoco. Solo se miraron. Y cuando Amanda susurró un «Hola, mamá», fue como si algo se abriera dentro de ella, algo que había estado cerrado demasiado tiempo. Margaret se hizo a un lado y Amanda entró despacio, como si tuviera miedo de no ser bienvenida. El silencio las envolvió mientras preparaban té. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de cosas que aún no se habían dicho. Se sentaron frente a frente. Amanda sostenía la taza con ambas manos, como si le temblaran los dedos. «No sé por dónde empezar», murmuró finalmente. Margaret no respondió. Solo la miró dejándole el espacio. Amanda bajó la vista. «Chad, no es lo que yo pensaba. Está enfadado todo el tiempo. Culpa al alquiler, me culpa a mí, culpa al perro del vecino, a todo». Hizo una pausa exhalando con fuerza. «En aquel entonces, cuando te fuimos a pedir que te fueras, pensé que era lo mejor. Chad me dijo que tú nunca te irías a menos que te empujáramos. Y yo, Dios, me odio por haberlo aceptado». Margaret escuchaba sin moverse. Dentro de ella las emociones chocaban como olas en un acantilado. Ira, tristeza, alivio. Amanda la miró con los ojos humedecidos. «Te echo de menos», susurró. «Pero no sé cómo arreglar esto». Margaret no respondió de inmediato. Solo sostuvo su taza, el calor reconfortante entre las palmas, como si se aferrara a él, porque sabía que perdonar no era un acto automático, era un proceso, y aunque Amanda había dado el primer paso, aún quedaba mucho camino. Pero por ahora, bastaba con estar ahí, compartiendo ese momento. A veces el silencio es el único puente entre dos personas que se han herido sin querer. Cuando Amanda se levantó para irse, lo hizo con una lentitud que hablaba más que cualquier palabra. Margaret la acompañó hasta la puerta sin decir mucho, solo con la taza de té aún tibia en las manos. Justo antes de salir, Amanda se volvió y la miró. «Lo siento», dijo, con una voz tan débil que parecía que se iba a romper. «Por todo». Margaret no respondió. Solo le sostuvo la mano por unos segundos más de lo que Amanda esperaba, y luego la dejó ir. Al cerrar la puerta, Margaret no lloró, pero sus piernas cedieron lentamente hasta que quedó sentada en el suelo, abrazando la taza como si fuera un salvavidas. No por lo que Amanda había dicho, sino por lo que aún no podía decir. Sabía que su hija estaba atrapada, que Chad seguía ejerciendo ese control invisible que descompone a las personas desde adentro. Pero ahora Amanda había venido, había buscado su refugio, y eso, por pequeño que fuera, significaba algo.
Margaret se quedó allí durante mucho rato, mirando el vapor que se escapaba de la taza, como si pudiera leer el futuro en él. No era perdón todavía, pero sí era una grieta, una entrada, y las grietas con el tiempo dejan pasar la luz. Una semana después se envió una invitación formal a todos los inquilinos del edificio, una reunión para discutir reformas y nuevos lineamientos administrativos, asistencia obligatoria, preguntas bienvenidas. Margaret sabía que Chad no resistiría la oportunidad de confrontar a quien estuviera detrás de todo. Quería un nombre, un rostro, alguien a quien culpar. Lo planeó con precisión. El día de la reunión llegó temprano, vestida con una chaqueta gris oscura, jeans oscuros y el cabello con ondas suaves cayendo sobre los hombros. Nadie la reconocería como la mujer que alguna vez suplicó en esa misma propiedad por un poco de dignidad. Los inquilinos fueron llegando poco a poco, algunos con curiosidad, otros con quejas acumuladas. Y entonces, como ella predijo, Chad irrumpió. Entró con esa energía pesada que lo caracterizaba, buscando pelea. Amanda lo seguía como una sombra, con la mirada clavada en el suelo. Chad se dirigió directamente al conserje. «¿Dónde está? Quiero hablar con la persona responsable, hoy». El encargado, manteniendo la compostura, respondió: «Todas las preguntas serán atendidas durante la presentación». Chad bufó con desprecio. Amanda no levantó la vista. Mientras tanto, Margaret estaba sentada en la parte trasera, en completo silencio, observando, esperando. La presentación comenzó con normalidad. Se hablaron de reparaciones ya realizadas, nuevas medidas de seguridad, mejoras en las áreas comunes. Todo pagado en parte gracias a los ajustes en los alquileres que tanto habían enfurecido a Chad. La atmósfera era tensa, como si todos esperaran un desenlace que aún no llegaba. Y entonces el administrador hizo una pausa. «Queremos agradecer especialmente a ML Holdings por su compromiso con la revitalización del edificio. El propietario se encuentra aquí hoy, por si alguien desea hacer preguntas directamente». Margaret se levantó. La sala entera giró hacia ella. Caminó con calma hacia el frente, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La cara de Chad se contrajo primero en confusión, luego en una mezcla de ira e incredulidad. Amanda abrió la boca sin emitir sonido, paralizada. Margaret se volvió hacia todos. «Buenas tardes. Me llamo Margaret. Soy la propietaria de este edificio». El silencio fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del fluorescente en la esquina del techo. Chad se levantó de golpe, su silla rechinando sobre el suelo. «¿Tú? Esto es una broma. ¿Qué tipo de juego enfermo es este?», gritó. Margaret lo miró sin pestañear. «No es un juego. Son solo negocios». Chad dio un paso hacia ella, los puños cerrados. «Tú nos subiste el alquiler. Nos estás arruinando. Eres una maldita vengativa». La sala se tensó. Algunos inquilinos se removieron incómodos en sus asientos. Margaret no se inmutó. «Les di un techo. Hice mejoras. Traté a todos por igual. Lo que no hice fue olvidar». Se volvió hacia el resto de los presentes. «Si alguien tiene preguntas sobre los cambios o las mejoras, estaré encantada de responder después de la reunión. Gracias». Y con eso se hizo a un lado. La presentación continuó, pero el ambiente ya no era el mismo. Chad no se sentó. Permaneció de pie, temblando de furia. Amanda, sentada con las manos apretadas sobre las piernas, tenía los ojos llenos de lágrimas. Al finalizar, varios inquilinos se acercaron a Margaret para agradecerle, hacerle preguntas, estrecharle la mano. Algunos sospechaban quién era, otros no tenían ni idea. Chad esperó a que la sala se despejara. Entonces se le acercó con los dientes apretados. «¿Crees que ganaste? Esto no ha terminado. Te has ganado un enemigo». Margaret lo miró a los ojos firme. «Yo no hice nada. Tú lo hiciste el día que me miraste como si no valiera nada». Amanda se interpuso entre ellos. «Chad, basta». Él la miró sorprendido, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Ella no es tu enemiga. Tú sí lo eres». Margaret la observó. Por primera vez Amanda hablaba en voz alta. La voz de Amanda temblaba, pero no se quebraba. «Tú siempre fuiste el problema, Chad». Ella solo respondió con dignidad al vacío que tú creaste. Chad retrocedió como si esas palabras lo hubieran empujado físicamente. Margaret sintió una punzada en el pecho. No era triunfo. Era una mezcla extraña de tristeza, alivio y reconocimiento. Amanda la miró directamente. «No sabía nada sobre el edificio ni sobre el dinero. Lo juro». Margaret asintió. «Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Amanda con la voz rota. «Porque tenías que verlo», respondió Margaret. «No solo oírlo, verlo». Amanda parpadeó luchando contra las lágrimas. Chad bufó y se alejó con un comentario sarcástico, pero nadie lo siguió. La reunión terminó. Margaret recogió sus documentos, saludó a los pocos inquilinos que quedaban y se fue sin mirar atrás.
No se sentía invencible, se sentía en paz. Por fin había mostrado quién era realmente, sin alzar la voz, sin buscar venganza, solo justicia. Esa noche, al llegar a casa, se sentó con una taza de té caliente y miró por la ventana durante mucho tiempo. No pensaba en Chad, pensaba en Amanda, en la mujer que poco a poco comenzaba a deshacerse del peso que la había atado durante años. Y aunque sabía que aún quedaba mucho por sanar, el primer paso ya se había dado. 4 días después, Amanda volvió a aparecer en su puerta. Llevaba una bolsa sencilla entre los brazos y los ojos llenos de algo que Margaret no lograba identificar. Miedo, esperanza, necesidad. Cuando Margaret abrió, Amanda extendió la bolsa con cuidado. Lo encontré en tu armario. Lo debiste dejar la última vez. No era mi intención entrometerme. Dentro estaba el diario de su madre, con la tapa de cuero desgastada y las esquinas dobladas. Margaret lo tomó con delicadeza, como si fuera algo sagrado. Amanda se sentó en el sofá, encogida. Lo leí, solo algunas partes. Reconocí su letra. Estaba buscando algo que tuviera sentido. El silencio cayó entre las dos como un velo espeso. Margaret se sentó frente a ella con el diario sobre las piernas. Amanda bajó la mirada. No sabía nada de Harold Sterling, ni del fideicomiso, ni de la herencia. Margaret asintió lentamente. Yo tampoco. No hasta que no me quedó nada. La voz de Amanda se quebró. ¿Por qué no me dijiste que tenías eso? ¿Por qué me hiciste pensar que estabas indefensa? Margaret la miró con una serenidad que solo dan los años y el sufrimiento. Porque lo estaba. La noche que me dejaste fuera no tenía plan, no tenía dinero, ni siquiera tenía un lugar donde llorar sin que me pidieran que me callara. Amanda tragó saliva con el rostro lleno de vergüenza. Encontré el diario cuando ya no podía más, contando monedas para cenar, sin hablar con nadie durante días. Ese diario me recordó que alguien me había amado en silencio toda la vida, que yo importaba, que no estaba sola aunque lo pareciera. Amanda se quedó mirando sus manos por un largo rato. No sé en qué momento me convertí en ese tipo de hija, dijo finalmente, en alguien capaz de hacer lo que te hice. No dejo de preguntármelo. Margaret no la interrumpió. Sabía que esas palabras eran necesarias, como una confesión liberadora que solo funciona cuando nace desde el remordimiento verdadero. Se levantó con calma, caminó hacia la ventana y observó la calle silenciosa. No te convertiste en ella de golpe, fue con pequeñas decisiones. Cada vez que elegiste el silencio en lugar de la verdad, cada vez que preferiste la paz momentánea antes que enfrentar lo que era correcto. Amanda se puso de pie también, cruzando lentamente el salón hasta quedar a su lado. Lo dejé, dijo, como si le costara incluso decirlo en voz alta. Intentó revisar mis cosas otra vez, mi correo, mi bolso, y yo le dije que no. Se puso furioso, gritó, agarró una bolsa y se marchó. Dijo que volvería, pero no lo hizo. Al día siguiente cambié la cerradura. Margaret la miró sorprendida. Amanda apenas podía sostenerle la mirada, pero en su voz había algo distinto. No miedo, decisión. No sé quién soy sin él, admitió, pero prefiero descubrirlo a seguir desapareciendo cada día. El silencio entre ellas fue denso, pero no hostil. Era el tipo de silencio que aparece cuando se empieza a reconstruir algo desde las ruinas. Amanda bajó la mirada hacia el diario que aún reposaba en la mesa. No te mereces lo que hice, lo que hicimos. No puedo arreglarlo todo, pero quiero intentarlo. Margaret regresó a su lado lentamente, sentándose con ella en el sofá. Durante mucho tiempo soñé con escuchar esas palabras, pero ahora que las dices, no arreglan el pasado, lo reescriben. Amanda la miró confundida al principio, pero luego comprendió. Margaret tomó su mano con ternura, no con la debilidad de una madre herida, sino con la fuerza tranquila de una mujer que había encontrado su lugar. Ahora me ves, y eso cambia todo. Se quedaron sentadas así por un buen rato, sin más palabras. Era un silencio distinto al que las había separado. Este no dolía, este sanaba. Antes de irse esa noche, Amanda se detuvo en la puerta. No me criaste para ser débil, dijo con la voz apenas audible. Margaret sonrió con dulzura. No lo olvidaste, solo habías dejado de verlo, y ahora lo estás viendo todo. No solo en mí, también en ti. Amanda no respondió, solo la miró como si viera a su madre por primera vez en mucho tiempo, y luego se marchó. Margaret se quedó en el umbral, viendo cómo se alejaba, sabiendo que algo muy dentro de ambas finalmente había comenzado a cambiar. Al día siguiente, Margaret recibió un correo de Chad con el asunto. Tenemos que hablar ahora. Dudó en abrirlo, pero lo hizo con la calma de quien ya no teme al pasado. El mensaje era una mezcla de amenazas veladas, reproches y desesperación. Lo sé todo. Sobre el edificio.
sobre la herencia, sobre tu pequeño secreto con Sterling. ¿Crees que puedes destruir mi vida y salir ilesa? Escúchame bien, si no reviertes esto voy a la prensa. Que el mundo sepa de qué familia vienes, del escándalo de tu madre y su amante. A ver cuánto te dura esa reputación cuando la verdad salga a la luz. Margaret se quedó observando la pantalla con la misma expresión con la que uno ve caer la lluvia tras una ventana. Sin sorpresa, sin miedo, solo resignación ante lo inevitable. Reenvió el mensaje a su abogado con una breve instrucción: actuar conforme a lo previsto. A la mañana siguiente, Chad recibió una carta de cese y desistimiento, respaldada por una carpeta que contenía todos los mensajes amenazantes que había enviado, documentos manipulados, quejas formales de otros inquilinos y grabaciones de audio que lo mostraban en sus peores momentos. No fue necesario presentar cargos penales. La demanda por difamación y acoso fue suficiente para paralizarlo. Amanda la llamó 2 días después. Se fue, dijo con voz hueca. Mientras estaba en el trabajo, hizo las maletas y se fue. Dejó una nota diciendo que lo estaban persiguiendo, que le arruinaste la vida. Margaret no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, escuchando los latidos del pasado mezclarse con esa confesión. Finalmente dijo en voz baja: se la arruinó él mismo. Amanda no insistió, solo murmuró: lo siento, pensé que él merecía mi silencio. Estabas asustada, respondió Margaret. Yo también he pasado por eso. El miedo te hace pequeña, pero no tienes que seguir siéndolo. Chad intentó resistir. Publicó insinuaciones vagas en redes sociales, comentarios velados sobre traición, sobre corrupción, pero nunca dio nombres. No podía permitírselo, no después de la segunda advertencia legal. Finalmente, se hundió en su propio silencio. Amanda, por su parte, comenzó a reconstruirse. Se mudó del apartamento en menos de un mes, encontró un pequeño estudio cerca de su trabajo, inició terapia y se apuntó a una clase de arte comunitaria. Le llevó a Margaret una pintura, un fénix abstracto en tonos oscuros y dorados. Lo colgó sobre la chimenea, no por la estética, sino por el simbolismo. Hablaban más seguido ahora. No todos los días, pero cuando lo hacían, era de verdad. Las conversaciones eran honestas, sin máscaras, sin intentar cubrir heridas con frases hechas. La última pieza del rompecabezas llegó en un sobre de su abogado. El edificio había sido transferido oficialmente a su nombre. La demanda contra Chad resuelta a su favor. Podía vender, conservar o transformar la propiedad. Margaret dobló la carta con cuidado, la sostuvo contra su pecho y supo que por fin había llegado al final de un ciclo. Al día siguiente, sin anunciarlo a nadie, Margaret llamó a un agente inmobiliario. Estaba lista para cerrar aquel capítulo. No lo hacía por necesidad económica ni por despecho. Lo hacía porque por primera vez en muchos años podía tomar decisiones sin estar a la sombra de nadie. La venta se concretó en primavera. Fue un día soleado, sin dramatismo. Solo el clic de una pluma firmando los papeles, un apretón de manos firme y el peso de 3 años de dolor, abandono y silencio que finalmente comenzaban a disolverse. Cuando el dinero apareció en su cuenta, no lo celebró. En lugar de eso, emitió un cheque generoso, la mitad del total, destinado a un refugio para mujeres y niños en situación de crisis. Pidió que construyeran una nueva ala con el nombre de su madre, Casa Eleyaner. Era su manera de honrar a esa mujer que la había amado en silencio, que dejó pistas en un diario para que un día, cuando todo estuviera perdido, su hija pudiera encontrar un nuevo comienzo. Con la otra mitad del dinero compró una casita sencilla pero hermosa de 2 habitaciones en la misma calle donde había crecido en Cedar Park. Un porche con columpio, robles frondosos, espacio para respirar y quizás algún día cultivar tomates. Era todo lo que necesitaba: paz, raíces y un lugar donde poder mirar hacia adelante sin miedo. Amanda la ayudó a mudarse. No dijeron mucho mientras desempacaban cajas, pero cuando terminaron, se sentaron en el columpio del porche, una junto a la otra, con las piernas recogidas y la vista perdida en la calle. «Recuerdo que venía aquí en bicicleta», dijo Amanda en voz baja, «antes de que todo se complicara». Margaret asintió. «Aquí siempre estabas a salvo», respondió. Amanda la miró con una mezcla de nostalgia y culpa. Olvidé cómo se sentía eso. No hablaron de Chad. No era necesario. Su capítulo ya estaba cerrado, sin escándalo, sin palabras finales. Se había ido a otra ciudad, con otro trabajo, tal vez con otra mentira. Pero antes de desaparecer, firmó un acuerdo de confidencialidad. No volvería a molestar. Ahora era un fantasma. Esa noche Amanda se quedó a cenar. Prepararon sándwiches de queso fundido y sopa de tomate, como cuando Amanda era niña. Rieron cuando uno de los panes se quemó. Margaret se rió más fuerte cuando Amanda intentó echarle la culpa a la sartén. Fue la primera risa auténtica que compartieron en años.
Después de que Amanda se marchara, Margaret se quedó de pie junto a la ventana, con una taza de té caliente entre las manos, mirando cómo la luz de la luna acariciaba el jardín delantero. Y por primera vez en muchísimo tiempo, dijo en voz alta, sin miedo, sin rabia: «Te perdono». No a Amanda, a sí misma. Ese perdón a sí misma fue el acto más difícil de todos. No fue inmediato, no fue limpio. Fue una mezcla de lágrimas contenidas, de noches en vela repasando lo que pudo haber sido distinto, de recuerdos que dolían como cicatrices recién abiertas. Pero era necesario, porque Margaret entendió que el verdadero renacimiento no venía del castigo, ni siquiera de la justicia, sino de la libertad interna. Durante demasiado tiempo se había culpado por confiar, por amar demasiado, por no haber visto las señales antes. Pero ahora veía con claridad que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía, que sobrevivir no es debilidad, es valentía. Abrió el diario de su madre una vez más y esta vez no lloró. Tomó una hoja pequeña y escribió una nota que dobló con cuidado y colocó entre las páginas. Era un mensaje para Amanda, para el futuro, para el día en que quizás volviera a abrir ese libro buscando respuestas. No necesitas su amor para ser digna. No necesitas su aprobación para ser fuerte. Solo necesitas la verdad y no olvidar nunca quién eres. Cerró el diario con calma, lo colocó en la estantería del salón y se sirvió una última taza de té antes de dormir. No necesitaba grandes gestos, ni declaraciones, ni aplausos. Su batalla estaba ganada en el silencio. Un silencio que ya no dolía, sino que le daba paz. Los días que siguieron fueron tranquilos. Aprendió a disfrutar de los pequeños rituales. Regar las plantas por la mañana, leer bajo el sol del porche, escuchar el canto de los pájaros sin prisa. A veces Amanda la visitaba, no siempre con palabras, pero con gestos que decían más. Una bolsa con pan fresco, un ramo de flores silvestres, una conversación espontánea sobre una película antigua. Margaret no exigía explicaciones. Entendía que las heridas no sanaban por orden, sino por presencia. Una tarde, Amanda trajo una caja con pinturas y pinceles. «Estoy intentando volver a empezar», le dijo. Margaret asintió sin preguntar. La vio desplegar los materiales en la mesa del porche, dibujar sin presión, sin buscar perfección, solo por el simple hecho de crear. Era la primera vez que veía a su hija haciendo algo solo para ella desde que era niña. Y en ese instante Margaret supo que todo había valido la pena, que incluso la caída más dura puede ser el terreno fértil para algo nuevo, algo verdadero. No sabía qué futuro les esperaba ni cómo sanarían completamente, pero ahora lo compartían, y ese simple hecho ya era una forma de amor. Uno que no se gritaba, uno que se construía despacio con los pedazos que una vez se rompieron, pero que ahora estaban en sus manos para ser colocados por fin en el lugar correcto. Un sábado por la mañana, mientras preparaban café en silencio, Amanda le entregó a Margaret un sobre cerrado. Lo escribí anoche. No es una disculpa más. Es solo lo que necesitaba decir. Margaret no lo abrió de inmediato. Lo sostuvo entre las manos, sintiendo el peso emocional de ese gesto. Asintió sin palabras y lo colocó con cuidado junto al diario de su madre. Amanda entendió. No era necesario leerlo en ese momento. Lo importante era que lo había escrito. Esa tarde caminaron juntas por el vecindario. Margaret notó cómo Amanda observaba las casas, los árboles, incluso los niños jugando en las veredas, con una mezcla de ternura y melancolía. «Recuerdo esta calle como si fuera ayer», dijo de pronto. «Aquí solía pensar que todo era posible». Margaret la miró y sonrió. Y aún lo es. No necesitaban decir más. El simple acto de caminar juntas como dos mujeres que habían sobrevivido no solo al mundo, sino a ellas mismas, era suficiente. Era un recordatorio de que las segundas oportunidades existen, pero no llegan con ruido. Llegan en forma de pasos pequeños, firmes, que se dan aunque tiemblen las piernas. La última vez que Margaret visitó la tumba de su madre, fue sola. Llevó una flor blanca y el diario ya desgastado por el uso. Se sentó frente a la lápida, colocó la flor a un lado y el libro sobre sus piernas. «Gracias por tu silencio, mamá», murmuró. «Ahora entiendo que era la única manera que tenías de protegerme». Se quedó allí por horas, hablando en voz baja, recordando los gestos de su infancia que ahora adquirían un nuevo significado. El diario ya no era solo un relicario de secretos, sino un mapa de amor oculto, un legado transmitido entre mujeres fuertes que aprendieron a hablar cuando ya no quedaba nada más que decir. Al regresar a casa, Amanda la esperaba en el porche. Tenía las manos manchadas de pintura y una sonrisa tímida en el rostro. «¿Te ayudo con algo?», preguntó. Margaret negó con la cabeza, pero se sentó a su lado. «No, solo quédate aquí un rato». Y eso hicieron. Se quedaron allí, mirando el atardecer teñir el cielo de naranja y violeta, con las manos quietas y el corazón por fin en paz.
porque algunas historias no terminan con un punto final, terminan con una pausa, una respiración profunda y la certeza de que, pase lo que pase, ya no se está sola. Meses después, Amanda llevó a Margaret a una exposición local donde colgaban algunas de sus nuevas pinturas. No era una galería lujosa, ni una inauguración repleta de aplausos, pero para Margaret fue como asistir al nacimiento de algo sagrado. Una de las piezas destacaba entre las demás, un lienzo abstracto con pinceladas rojas, naranjas y doradas, como un fuego que no consume, sino que transforma. En la parte inferior, un pequeño título escrito a mano: Resiliencia. Margaret lo observó durante largo rato, reconociéndose en cada trazo, en cada color. No necesitaba que Amanda le dijera que estaba inspirado en ella. Lo supo en lo más profundo de su ser. Cuando terminó la exposición, caminaron juntas hasta casa. No hablaron mucho. No lo necesitaban. El amor, cuando es real, a veces solo necesita silencio y compañía. Al llegar, Amanda le entregó otro sobre. Es el borrador de un texto que quiero enviar a una revista. Habla de nosotras, de cómo a veces para encontrarse hay que perderse primero. Margaret lo tomó con una sonrisa tranquila. Sabía que no todo estaba curado, pero también sabía que ya no sangraba. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. Esa noche Margaret se sentó frente al escritorio de su pequeño salón. Encendió la lámpara de lectura y abrió el diario una última vez. No para buscar respuestas, sino para cerrar el ciclo. Había sido una hija abandonada, una madre rechazada, una mujer invisible, pero también había sido testigo de su propia resurrección. Guardó el diario con la nota de Amanda aún dentro, cerró el cajón y exhaló. Era libre, no por el dinero, ni por la propiedad, ni siquiera por la distancia que había puesto entre ella y el pasado. Era libre porque ya no necesitaba demostrarse nada a sí misma. Se recostó en el sofá, con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. Afuera, el viento movía las hojas de los robles, pero dentro todo estaba en calma. El reloj marcaba el paso del tiempo con un ritmo constante, y por primera vez en años Margaret no sentía apuro. Estaba en casa, no solo en una dirección física, sino en su historia, en su identidad, en su verdad. Y aunque nunca podría explicar del todo cómo ocurrió ese renacer, sabía que había sido real, porque no todas las batallas se ganan con ruido. Algunas se ganan en silencio, con la fuerza de quien fue olvidado, y aún así decidió recordar quién era.